Franz Boas fue un antropólogo estadounidense de origen alemán, doctorado en física y geografía por la Universidad de Kiel. En 1886 participó en una expedición científica por la región canadiense de la Columbia Británica y por Estados Unidos. Fue ahí donde en 1887 decidió establecerse y ejerció la docencia en varias universidades estadounidenses y en 1899 ingresó en la Universidad de Columbia como director del Departamento de Antropología. Fue ahí donde contribuyó con su labor docente a la formación de toda una escuela de jóvenes antropólogos. Entre sus estudiantes se encuentran algunas figuras importantes como el lingüista alemán Eduard Sapir, quien planteó la hipótesis de que la lengua es una forma de comunicación y que ésta se produce de manera voluntaria y no instintivamente, por lo que el lenguaje vendría siendo el resultado de un proceso cultural y social al que nosotros estamos expuestos. Boas también se especializó e investigó las lenguas y culturas de la sociedad indígena americana, siendo el fundador de la escuela relativista. Bueno, el relativismo es una filosofía que considera que la verdad y los saberes no son absolutos y que aquellas dependen de un contexto, de la ubicación geográfica y de un momento histórico, por lo que pueden existir variedad en las verdades. También la escuela relativista de Boas tenía como campo de estudio la cultura y la evolución de las sociedades primitivas. Su concepción era que cada cultura está formada por un conjunto de elementos que son interrelacionados y que son dependientes también. También cuya función es motivo de un análisis. Estas ideas eran opuestas a las tesis evolucionistas que atribuían una excesiva importancia al desarrollo cultural independiente y también que los rasgos culturales podían aparecer en lugares distintos si se producían por las mismas causas, dando como resultado los niveles evolutivos idénticos en cada una de las culturas. Para Boas, cada cultura representa un desarrollo distinto y considera que no se puede hablar de culturas inferiores o superiores. Solo son distintas y estas deben estudiarse desde su interior y no desde la perspectiva etnocéntrica de un observador que se sitúa en una cultura ajena. O sea, esto quiere decir que alguien que lo ve todo desde fuera y que posiblemente se considera superior culturalmente. Franz Boas se dedicó a estudiar a los indios durante más de 40 años y para ello contó con la colaboración de una importante antropóloga rusa y además tuvo también la ayuda de su hija Francisca Boas. El estudio se enfocó en investigar hábitos, gestos, movimientos corporales, danza, creencia y el idioma de este grupo. Y tenía la finalidad de sustentar algunas afirmaciones. Y estas debían contribuir al respeto y la validación de las culturas, porque se pensaba que eran inferiores porque tenían una evolución tardía. Una de las afirmaciones que Boas quería sustentar era referente a los objetos encontrados a lo largo de la historia, a estas colecciones etnológicas que fueron descubiertas, las cuales los expertos las agrupaban en los museos o en exhibiciones por las similitudes que tenían estos objetos. Boas creía que aquello debía ser agrupado de acuerdo a las tribus a las cuales pertenecieron estos objetos. Otro punto que Boas investigó y que usó como referencia fue el método comparativo de Taylor, el que trata sobre evolucionismo y señala que es posible que las tribus van pasando etapas y que con ello consigue la evolución, la cual se presenta de manera lineal, pero con un fin distinto, el cual se basa en la supervivencia. Entonces Boas se preguntó
que por qué existían tribus con diferentes lenguas que compartían varios rasgos culturales, ya sea costumbres, creencias, mitos o el folclore en general. Y Boas sostuvo que aquellas semejanzas existían por la evolución cultural de una tribu y que históricamente no había sido determinado el cómo sucedió o por qué. Entonces había que empezar por ahí y averiguar qué era realmente parte de una cultura original y qué rasgo había sido tomado prestado. Entonces se propuso aplicar el método histórico, que justamente como dice su nombre, consiste en estudiar la historia detallada y la forma de vida de una tribu o de un grupo, en especial su lengua, sus costumbres y la relación con el medio. Este análisis histórico comenzó con la tribu, pero también con los grupos vecinos de un área geográfica, para buscar cómo se logró el desarrollo cultural dentro de la tribu. Aquellos datos suministraban un medio para determinar las causas históricas que condujeron a la formación de estas costumbres y a los procesos psicológicos que también actuaron para que esto se desarrollara. Con ello comprendió que a medida de que las costumbres de un pueblo van perdiendo un poco de su historia, es decir, ya no tienen como contacto con el verdadero origen, las mismas tribus son las que van elaborando explicaciones para cubrir aquellas lagunas, haciendo que una historia en particular tenga una variación. Por ejemplo, los inicios de nuestro planeta o la creación de la humanidad. Por lo general, estos pueblos primitivos hacen intercambio de estas ideas religiosas y simbólicas. Y distintos grupos indígenas de distintas localidades pueden tener una historia similar. Sin embargo, hay algunas variaciones que hacen que se identifique como una historia propia de una tribu. Otro punto que Boas quería probar es su planteamiento de que todos los seres humanos, independientemente de su raza, poseen la misma capacidad mental. Esta capacidad la divide en 3 puntos. La capacidad de abstracción, que refiere a que todos tenemos la capacidad de hacernos una idea o noción de alguna información en particular y que extraemos algunos rasgos en común que nos permitan hacer una asociación. Después está la inhibición, que se refiere al suceso de reprimir algo o una información, y a la elección, que es la capacidad de elegir lo que nosotros estimamos conveniente o relevante. Concluye que es la experiencia de conocimientos adquiridos lo que causa la existencia de diferentes mentalidades y también la socialización con nuestro entorno. Las sociedades se encargan de transmitir conocimientos comunicando datos, intercambiando ideas como lo pasa con el folclore y con el resto de los pueblos y culturas. Con esto prueba que las tribus se encuentran con menores avances tecnológicos, pero no es porque sean una cultura inferior o que mentalmente tengan menos habilidades, sino que se debe a que pueden socializar con grupos que se encuentran viviendo una misma realidad, que están en estadios similares. A diferencia de las culturas occidentales, las cuales van teniendo una mezcla de culturas debido a la constante migración entre países, lo que lleva a poseer cierta diversidad con el entorno, debido al intercambio cultural. Boas afirma que el medio ideal para que el investigador pueda obtener información fidedigna es conversando con los nativos, recogiendo sus experiencias de primera mano. Y para ello es muy importante tener el conocimiento de la lengua del grupo que se va a investigar. En caso de que el etnólogo no posea este conocimiento, debe recurrir a información de segunda mano, la cual se obtiene mediante intérpretes, que funciona como un intermediario en donde el investigador recibe respuestas de parte de los indígenas. Pero estas respuestas son limitadas porque los intérpretes pueden no entender la necesidad de la precisión que se necesita y el investigador en la traducción. Así existe una posibilidad de que se parcialice la información. También puede ocurrir que el traductor tenga un vocabulario limitado y no reconozca algunos modismos que son fundamentales para la interpretación de temas religiosos, artísticos o filosóficos.
Ya, si bien en esos años ya había conocimiento en muchos aspectos de la vida de los indígenas, por la investigación lingüística, Boas reconoce que las traducciones son poco claras y que es fundamental requerir el conocimiento de la lengua para explicar esa significación. Boas no considera que la amplitud de uso de formas gramaticales que son observables en los indígenas sea un obstáculo para la formulación de los pensamientos abstractos. Pero también la falta de esas formas se debe a que el hombre primitivo no posee el hábito de discutir ideas abstractas. También relaciona las lenguas europeas con las primitivas. En el caso de las lenguas europeas, dice que las primeras han sido moldeadas por el pensamiento filosófico y que sus términos pueden emparentarse a los términos abstractos no idiomáticos y que son artificiales. Estos se pueden formar en las lenguas primitivas. También sigue la misma línea al establecer la relación entre el estado cultural y la lengua, diciendo que existiría una relación directa entre ambos, en la medida que el primero moldee la forma lingüística y no a la inversa. Boas también afirma que para pensar claramente lo hacemos en palabras, las cuales pueden usarse con distintos significados. Para expresar conceptos se usan términos descriptivos o bien términos metafóricos. Boas concluye diciendo que estos últimos, mediante transferencia de ideas tomadas con cierta amplitud literal, probablemente hayan conducido a perspectivas particulares o costumbres. También reconoce que no abundan muchos ejemplos, pero los más convincentes los encontramos en la poesía. Boas dice que las lenguas primitivas en las tribus eran más complejas de hablar y comprender que algunas lenguas europeas como el latino o el inglés, y que solo cuando se vio inserto en estas culturas, en esta investigación, pudo comprender la complejidad de esto. Una vez que Boas ya prueba que las culturas no podían ser evaluadas según los criterios universales como pretendía el evolucionismo, se comprendió que cada cultura estaba constituida por un modo integrado de vida, que cada una tenía su propia tradición y su propio equilibrio entre lo que es la emoción y la razón. Desde este punto de vista, no se podía decir que algunas culturas tuviesen más valor que otras. Sin embargo, las culturas occidentales así lo sostenían y atribuían a que su civilización era superior. Y esto se debía a emociones subjetivas con las cuales se asociaban a sí mismos. Entonces era su propia tradición cultural la que los llevaba a creer que eran algo como una raza superior. Algo que se denomina como etnocentrismo. A pesar de sus investigaciones y sus aportes que fueron comprobados, Boas no fue practicante radical del relativismo. Mucha de la información que recaudó sí sirvió para ello, pero no era ese su objetivo principal. Boas creía en la existencia de valores universales y quería que todo el mundo actuara a través de ellos. La razón, la libertad y la solidaridad eran muy importantes, y pensaba que al publicar sus estudios y propagar el conocimiento sobre otras culturas, produciría respeto en las comunidades y eso nos acercaría a la tolerancia.